A ver, esperen, que nunca sé si se... Ah, bien, empezó a grabarse. Ya, disculpen. Ahí, ya, muy bien. Ya, entonces el tema que vamos a ver hoy es reactividad en química orgánica y estereoquímica. Son dos temas por separado, ¿ya? Y reactividad en química orgánica se refiere a los diferentes tipos de reacciones eh, que ocurren con las moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, a ver, como que no sé dónde dejar el chat. Lo voy a dejar en una esquina, pero sí lo estoy pudiendo ver hoy día. Así que si es que no tienen micrófono o prefieren escribir por el chat, lo pueden hacer y los voy a ver, ¿ya? Muy bien. Como les dije, la reactividad en química orgánica consiste en todo el conjunto de reacciones en los que participan las moléculas orgánicas, ¿ya? Ahora, son muchas, ¿ya? Pero las podemos ir clasificando e ir revisando y las que ustedes tienen que conocer son las más comunes, ¿ya? Tienen que saber más o menos cómo funciona, es lo que pasa, ¿ya? Así que vamos a partir por lo más básico, que son las reacciones que ocurren en hidrocarburos no sustituidos. Si es que aún no asimilan bien la materia, los hidrocarburos son las moléculas orgánicas que solo tienen carbono e hidrógeno. Por eso hidrocarburos, ¿ya? Porque seguramente ustedes vieron grupos funcionales con otras moléculas como oxígeno, nitrógeno, etcétera. Y esos no son hidrocarburos solamente, ¿ya? Así que hidrocarburos solo carbono e hidrógeno. Y no sustituidos significa que no tienen ningún otro sustituyente. Básicamente lo mismo de siempre, carbono e hidrógeno, ¿ya? Lo más simple que podemos ver, ¿ya? Entonces, las tres reacciones principales o más importantes de los hidrocarburos no sustituidos son la alquilación, que consiste en que dos hidrocarburos de baja masa molar se unen, y estos deben ser un alcano y un alqueno. ¿Qué significa esto? Alcano eran los que tenían enlaces simples, ¿ya? Y alquenos son los que tienen al menos un enlace doble. Entonces lo que ocurre es que ese enlace doble del alqueno sirve para que se puedan enlazar, como ese enlace extra que tiene, si es que hay temperatura elevada, presencia de un catalizador y ausencia de oxígeno, puede ocurrir la alquilación. ¿Qué significa? Que una molécula que es alcano, es decir, puros enlaces simples, junto con un alqueno que tiene uno o más enlaces dobles, se unen. Y eso significa que uno de los enlaces dobles del alqueno se desarma, por decir, y se utiliza para unir las dos moléculas, ¿ya? Eso es la alquilación. Luego está el cracking, que es como lo contrario. Aquí en la alquilación se unen, en el cracking se dividen. Es la división de un hidrocarburo de alta masa molar. ¿Y qué significa? Que tenemos... De hecho, esto es lo que ocurre cuando extraen petróleo para producir combustibles, si es que no me equivoco, ocurren reacciones de cracking. Y bueno, tenemos moléculas, hidrocarburos muy largos, ¿ya? No sé si les enseñaron esta notación, bueno, aparte lo escribí un poco feo, pero cuando tienen rayas así, en general, significa que los vértices de esta raya, es decir, cuando cambia de dirección, o las puntas, son moléculas de carbono. Por ejemplo, acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Habría 13 carbonos. Y se asume que todos están con cuatro enlaces. Entonces, por ejemplo, si tomáramos este carbono de aquí, eh, vemos que tiene dos enlaces con otros dos carbonos y, por lo tanto, sabemos que para que sea tetravalente, es decir, para que cumpla con los cuatro enlaces, va a estar enlazado a dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tomo uno de las esquinas, como este, va a estar enlazado, como solo tiene un enlace con otro carbono, aparte va a estar enlazado a
átomos de hidrógeno, ¿ya? Pero bueno, al final el cracking lo que es que tenemos una molécula muy grande, un hidrocarburo muy largo, y se divide en dos, ¿ya? Básicamente es eso, o en más partes también. Y la tercera reacción clásica de los hidrocarburos no sustituidos es la combustión. En general no relaciona combustión con quemar, pero básicamente una reacción de combustión está determinada por esta reacción. Tenemos un hidrocarburo, que puede ser más grande o más chico, y oxígeno, que es el otro reactante principal de la combustión. Y reacciona para formar dióxido de carbono y agua, ¿ya? Ahora, acá no están los factores estequiométricos, no están las cantidades porque no sabemos cuál es el hidrocarburo, ¿ya? Pero por ejemplo aquí tenemos un ejemplo en que tenemos metano, un carbono, cuatro hidrógenos y dos moléculas de oxígeno. Y se produce la combustión y se forma dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Y si hacemos la suma va a estar equilibrado. Tenemos un carbono en cada lado, dos oxígenos en cada lado y, perdón, cuatro oxígenos, porque es dos moléculas de O2, ¿ya? Y aquí suman cuatro, y teníamos cuatro átomos de hidrógeno del lado izquierdo, y también del lado derecho tenemos cuatro átomos de hidrógeno, ¿ya? Pero básicamente lo que tienen que saber es que si les están hablando de combustión, significa que se agrega oxígeno y se produce CO2 y agua, ¿ok? Y eso es la combustión en hidrocarburos. Bien, así que, bueno, el dibujo quiero borrarlo. Ahí, bien. Entonces, ahora vamos a pasar a otras reacciones, ¿ya? Y las que vamos a ver son más genéricas, más típicas, porque puede ser en varios tipos de moléculas orgánicas, ¿ya? Está la reacción de sustitución. ¿Y qué es la reacción de sustitución? Es la reacción donde se cambia un átomo por otro o por un grupo de átomos. Generalmente se sustituyen átomos de hidrógeno, ¿ok? En este tipo de reacción no hay un rompimiento de enlaces pi. Si es que se acuerdan, los enlaces pi son los enlaces que se forman cuando ya tenemos un doble o un triple enlace. Cuando tenemos enlaces simples, los enlaces se llaman enlaces sigma, que es como esa O griega, y eso. Entonces, cuando hay sustitución, no hay rompimiento de enlaces pi, ¿ya? Para que no se confundan. Es decir, no nos metemos en general con dobles enlaces ni con triples enlaces. O sea, no vamos a desarmar eso. Y aquí tenemos un ejemplo en que tenemos una cadena y aquí tenemos un elemento. Entonces, ¿qué es lo importante? Necesitamos una molécula o un átomo que sea nucleofílico. ¿Qué significa que sea nucleofílico? Significa que siente atracción por el núcleo al que se va a acercar, que en este caso el núcleo va a ser el carbono. Y lo que ocurre básicamente es que cuando tenemos estas configuraciones, voy a explicar un poco más en profundidad, pero no necesariamente se tiene que aprender de memoria todo. Pero generalmente lo que pasa es que tenemos un átomo aquí que es bastante electronegativo. ¿Qué significa que sea electronegativo? Significa que va a tener una tendencia a atraer, esto es un enlace covalente, pero igual va a atraer un poco más para cerca suyo los electrones, ¿ok? Entonces este lado va a quedar un poquito más negativo, el que está cerca de este átomo, y el carbono va a quedar un poquitín más positivo, ¿ya? Pero no alcanza a ser una carga, no es como cuando tenemos una carga negativa o una carga positiva. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos un elemento o una molécula nucleofílica, en general va a tener carga negativa. Y negativo con positivo se atraen. Entonces se va a intentar de acercar a este núcleo y finalmente son dos reacciones las que ocurren técnicamente, pero no tienen que saberlo en profundidad. Pero al final lo que se hace es un switch.
como que se reemplaza. Y se mete el elemento nucleofílico y sale el otro elemento que era electronegativo. Y justamente como es electronegativo, se va queda con carga negativa, ¿ya? Por lo general. Como que se lleva ese par de electrones. Pero lo bueno es que como este también tenía carga negativa, le da el electrón y bueno, eso es ver más en detalle. La cosa es que la sustitución es eso mismo, una sustitución. Tenemos un átomo o molécula nucleofílica que sustituye a otro átomo que existía, ¿ya? Por lo general, como tiene dos pasos, en el primer paso, pero que no vamos a entrar en detalle, se sustituye un átomo de hidrógeno primero. Como que se mete esto, se va el hidrógeno, luego el hidrógeno es captado por este, es más largo. Pero tienen que saber que se sustituyen átomos de hidrógeno, ¿ok? Es como en el proceso. Y al final queda así nuestra molécula, ¿ya? Hubo una sustitución. Bueno, ahí, esa es la sustitución, se las presento. Ahora, si vamos avanzando con otras reacciones clásicas que hay, acuérdense que cualquier duda pueden preguntar por chat o por micrófono. Está la adición. Esta es un poco más simple. Eh, la adición es la reacción entre un alqueno o alquino y algún otro compuesto. Como resultado origina el rompimiento del enlace doble o triple, es decir, rompimiento del enlace pi, y los reemplaza por uno simple o doble respectivamente. O sea, en español, porque aquí como que lo dicen medio extraño, podemos tener un enlace doble o triple, y la gracia es que vamos a ocupar los electrones de ese enlace para unir dos átomos nuevos. Entonces necesitamos una molécula con un doble enlace o con un triple enlace y otro compuesto, ¿ya? Aquí tenemos un compuesto con un átomo X e Y. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que los enlaces tienen dos electrones, o sea, los enlaces covalentes, ¿ya? Y si se dan cuenta, los carbonos cumplen con tener los cuatro enlaces cada uno, ¿ya? Pero al interactuar con este compuesto, este electrón se relaciona con el X y forman un enlace covalente también, y se va como para este lado. Es decir, o sea, este electrón, uno de los electrones se ocupa para el enlace con X y el otro de los electrones se ocupa para enlazarse con Y. Y queda la molécula que está aquí. ¿Ya? Esto puede ocurrir porque hay un doble enlace. Si hubiera un triple enlace, sería parecido. Y pasaría de tener un triple enlace a tener un... Bueno, no estaría esto para que fuera tetravalente. Pero la cosa es que si tuviéramos triple enlace, pasaría a ser doble. ¿Ya? Y eso es lo que quiere decir con simple o doble. Es, si teníamos uno doble, va a pasar a ser simple, y si teníamos uno triple, va a pasar a ser un enlace doble. ¿Ya? Eso. La adición, en el fondo, es gastar un enlace para agregar dos compuestos. O sea, sí, dos compuestos. Dos átomos, pero que son de un compuesto. ¿Ya? Eso es la adición. Y se llama así porque se agrega un compuesto. Entonces, ahora continuando, está el paso opuesto, entre comillas, que es la eliminación. Y en este tipo de reacciones salen los átomos de una molécula eh, con la formación de enlaces pi. ¿Qué significa? Tenemos eh, un, un átomo, por ejemplo, y tenemos acá tenemos un alcano, por ejemplo. Ya, o sea, me refiero solo a enlaces simples. Y lo que ocurre es que este que es negativo interactúa con el hidrógeno, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Imagínense, el hidrógeno, acuérdense que tiene solo un electrón originalmente, ¿ya? Entonces aquí estaría compartiendo y llega a los dos electrones, todo bien. Pero ese electrón que tiene este hidrógeno es como si se lo quedara el carbono, ¿ya?
y el hidrógeno, pero positivo, es decir, sin su electrón, es como solo el núcleo del hidrógeno, se lo queda el átomo B que tenemos aquí, ¿ya? Y este, si se dan cuenta, este carbono queda con un enlace, dos enlaces, tres enlaces, y acá con dos electrones. Entonces estos dos electrones se mueven y y forman un enlace, porque acuérdense que los enlaces tienen dos electrones. Se forma el doble enlace aquí, como ven aquí, pero este carbono no puede tener más de cuatro enlaces, y con el doble enlace tendría cinco. Entonces lo que hace es expulsar este otro átomo, que es muy electronegativo, entonces este va a tender a salir antes que un hidrógeno, y queda este libre, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Se acercó un átomo que robó un hidrógeno, se formó el doble enlace, salió expulsado el X, y obtuvimos BH, el doble enlace y el X. Pero más que fijarnos en esto, en este y en este, lo que nos importa acá es nuestro compuesto orgánico, que es este, ¿ya? Y compararlo con lo que era antes. Entonces, ¿qué ocurrió? Se eliminó el compuesto, la diferencia entre estos es que perdió el H y perdió el X y se formó el doble enlace. Y por eso es una eliminación, porque perdió dos moléculas y ahí quedó insaturado, ¿ya? Es decir, con un doble enlace. También puede ocurrir con un enlace triple. Si es que ya tenías un enlace doble, que haya una eliminación y se forme un enlace triple. Entonces, por eso es lo contrario de la adición. Muy bien. Ahora, ya vimos esas tres que son bastante generales, pero ahora vamos a ver reacciones que le ocurren a los alcoholes, ¿ya? Ustedes se supone que vieron la clase pasada lo que son los alcoholes, que es básicamente una cadena que tiene un OH. Alcohol primario se llama cuando el grupo OH está en el alcohol del borde. Digo, perdón, en el carbono primario, es decir, en el borde. Al- Secundario es cuando está en medio de la cadena, o sea, cuando el carbono al que está unido, perdón, déjeme explicar de nuevo mejor. Un alcohol primario es cuando el grupo OH, ay, no tengo el lápiz, ahí, es cuando el grupo OH está unido a un carbono que solo tiene una cadena de carbonos. R simboliza que, por ejemplo, tenemos muchos carbonos acá, ¿ya? Es decir, que tiene dos hidrógenos y una cadena carbonada, ¿ya? Si es que fuera secundario, en vez de dos hidrógenos, tendría un hidrógeno y otra cadena carbonada aquí, ¿ya? O puede ser esta también, pero tiene que tener un hidrógeno. Y uno terciario sería uno que tenga tres cadenas carbonadas y aparte el grupo H. Y cuaternario no existe porque no existe, porque solo podemos hacer cuatro enlaces con el carbono, ¿cierto? Ya, esos son los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ¿ya? Pero em, vamos a ver las reacciones que ocurren y vamos a ver la oxidación de alcoholes. Cuando les hablen de oxidación, siempre tienen que pensar en oxígeno, por eso se llama oxidación, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando tenemos alcoholes primarios eh, s- y se le adiciona oxígeno, por eso este símbolo, y en conjunto con la acción de un catalizador, se transforma a un ácido carboxílico. De alcohol pasamos a tener un ácido carboxílico, ¿ya? Y se pasa por una etapa intermedia como aldehído, ¿ya? Esa es la reacción de oxidación de alcoholes. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, piensen que tenemos mucho oxígeno en el ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Eh,
Primero que nada, el oxígeno se roba este H. Otro oxígeno, no este oxígeno. Otro oxígeno del ambiente se roba el H y queda este oxígeno con dos electrones, entre comillas. No es exactamente así como ocurre, pero se lo pueden imaginar así y funciona. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo oxígeno que se robó un H, piensen que se roba este otro H y forma H2O, por ejemplo, para estabilizarse. Pero quedó este carbono, que ya no tiene esto, ya no tiene esto, y quiere tener cuatro enlaces. Y hasta ahora solo tiene uno, dos, tres. Entonces los electrones que teníamos aquí forman un cuarto enlace y se forma un aldehído. Se forma esta molécula de aquí. ¿Ya? Pero imagínense que tenemos aún más oxígeno. Entonces finalmente es el exceso de oxígeno y la presencia del catalizador hace que este H finalmente interaccione con el oxígeno y se forme un OH. Y se cumple que esto sigue siendo tetravalente, es decir, que tiene cuatro enlaces. Este oxígeno tiene dos enlaces y el hidrógeno uno. Así que se cumplen todas las reglas. ¿Ya? Pero básicamente lo importante es que cuando hay oxidación, significa que hay mucho oxígeno de por medio, y cuando oxidamos un alcohol primario, se transforma en un ácido carboxílico, ¿ya? Y entre medio pasa a ser un aldehído, ¿ya? Es como un paso intermedio. No es necesario que sepan, de hecho, no es esta la forma en que ocurre, esto es como para que se lo imaginen, pero, pero lo importante es que sepan cuál es el reactante y con oxidación que se transforma en un ácido carboxílico, ¿ya? Eso. Ahora, ¿pero qué ocurre si es que tenemos un alcohol secundario? Una pregunta, ¿se escucha bien y todo, cierto? Quiero saber si es que, si es que Sí, está... se escucha bien. Ah, ya, muy bien. Eh, ¿Qué ocurre si es un alcohol secundario? Bueno, como les dije, las R simbolizan las cadenas de carbono. En un alcohol secundario solo tenemos un hidrógeno. Y lo que ocurre es que se transforma en una cetona, ¿ya? Cuando agregamos oxígeno. Eh, entonces, básicamente es como si el oxígeno presente en el ambiente robara los hidrógenos y este enlace pasara aquí y se forma un doble enlace con el oxígeno. No es lo que ocurre, no, de verdad, no es que este enlace se traslapa así, pero es una forma de imaginárselo bastante simplificada, pero para que entiendan que se sigue conservando la cantidad de enlaces que necesita cada átomo, ¿ya? Básicamente se pierden los hidrógenos y se forma otro enlace. Y eso es lo que ocurre con los alcoholes eh, secundarios, ¿ya? Es decir, con el alcohol secundario, en vez de pasar a un ácido carboxílico, se pasa a una cetona. Y con los alcoholes terciarios no ocurre reacción, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber. No se pueden oxidar, ¿ya? Así que, no. Ahora, los alcoholes también pueden hacer otras cosas, no son las únicas reacciones que puede haber en la oxidación. Otro tipo de reacción importante es la deshidratación. ¿Y qué es lo que tienen que saber ustedes? Cuando hablamos de deshidratación, significa literalmente que perdemos, esto es un signo menos, para que sepan, perdemos agua, perdemos H2O. ¿Y cómo funciona esto? Se puede dar a dos niveles, intramolecular e intermolecular. Intramolecular, es decir, a nivel de una sola molécula, la deshidratación de alcoholes ocurre intramolecular, ocurre cuando un alcohol es sometido a un medio ácido y altas temperaturas. Esto de aquí significa que el medio es ácido ya, no vamos a profundizar más en eso, y altas temperaturas. ¿Y qué ocurre? Tenemos un alcohol, de hecho, etanol, ya, porque tenemos dos carbonos y el grupo alcohol.
Y en un medio ácido, lo que va a ocurrir es que va a perder este grupo, va a perder el grupo alcohol, y se va a formar un doble enlace, y H2O, que es lo importante y por eso se llama deshidratación. Al final perdió un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno, y si se dan cuenta, este carbono tenía dos hidrógenos, que sigue teniendo, pero este carbono tenía tres hidrógenos, que para hacer un doble enlace con el de al lado tiene que ceder uno. Entonces también perdió uno de estos tres, lo cedió y quedó con CH2 para poder hacer el doble enlace. Y eso significa que aparte de un hidrógeno y un oxígeno, se perdió otro hidrógeno. Y por eso es que se pierden los dos hidrógenos y el oxígeno y se forma agua. ¿Ya? Y por eso se llama deshidratación. ¿Ok? Entonces, cuando es intramolecular, es solo de una molécula. Se pierde agua a nivel de una molécula porque se pierde el grupo H y algún otro hidrógeno. ¿Ya? Pero también puede pasar a nivel intermolecular. Y lo que ocurre es que las moléculas van a terminar unidas. Porque aquí dice, ocurre para la formación de éteres, donde dos alcoholes reaccionan entre sí para formar un éter y agua. Aquí tenemos dos alcoholes, que en este caso son los mismos, solo que están puestos como con el OH del otro lado, pero es el mismo. Y ¿cómo se dice? Si se dan cuenta, y acá está puesto en rojo, pueden reaccionar y perder respectivamente. Uno de los alcoholes va a perder todo el grupo OH y otro va a perder solo un hidrógeno, es decir, H2O se va a formar, pero va a quedar un oxígeno entre medio, que es este. Y por eso es que se forma un éter, ¿ya? Éter es uno de los grupos funcionales de química orgánica que tienen que conocer, ¿ya? Igual sé que quizás es medio, no sé si ustedes recuerdan del colegio esta materia, o qué tan en la cabeza la tienen. Sé que acaban de tener la clase, pero no sé si pueden hacer estas asociaciones tan rápido, ¿ya? Pero el grupo funcional éter es el que tiene el oxígeno entre medio de dos cadenas de carbono, ¿ya? Para que sepan. Entonces la gracia es que teníamos dos alcoholes y se transformó solo en un éter, que se llama en este caso dietiléter, pero es un ejemplo, y se forma agua. Y por eso es una deshidratación de alcoholes. Y es intermolecular porque es más de una molécula, ¿ya? Si no me equivoco, esas son las reacciones que vamos a ver de los alcoholes. Y ahora vamos a pasar a otro tema, que a mí me gusta un poco más este tema, de verdad. O sea, lo encuentro, personalmente lo encuentro más entretenido, que es la estereoquímica, ¿ya? La estereoquímica se preocupa del estudio de la distribución espacial de las moléculas. Para ello es de especial interés la isomería. Se le llama isómeros a aquellas moléculas con la misma fórmula molecular, pero que tienen distintas propiedades químicas debido a que su estructura es distinta. Y se clasifican los isómeros en dos grupos, los estructurales y los espaciales. A ver, o sea, a ver, primero que nada, ¿quedó alguna duda con el tema anterior? Igual vamos a hacer ejercicio al final de la clase y quizás ahí aclaramos un par de temas. Muy bien. Ahí ponen por ahora no. Bien. 3 de 3. Ya. Entonces, viendo este tema, no sé si se acuerdan de cuando vimos, yo mismo le hice esa clase de geometría molecular, en que veíamos cómo están ordenados en el espacio los átomos de una molécula. Bueno, esto se relaciona mucho con eso, ¿ya? Porque ocurre que podemos tener la misma fórmula química, es decir, por ejemplo, dos átomos de carbono, cuatro de hidrógeno, uno de oxígeno, pero pueden estar ordenados de diferentes formas, y eso da origen a diferentes moléculas. Entonces hay que tener cuidado porque esas moléculas entre sí se llaman isómeros, ¿ya?
Entonces teníamos los isómeros estructurales y geométricos. Vamos a partir por los estructurales. Los isómeros estructurales son los que difieren en su estructura, valga la redundancia, porque tienen distintos tipos de enlaces que componen la molécula. Se pueden encontrar tres subtipos: los isómeros de cadena, los isómeros de posición y los isómeros de función. Vamos a ver ejemplos en la siguiente diapo de cada uno, para que no tengan que tenerlo todo en la cabeza. Los isómeros de cadena son los que se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Los isómeros de posición son los que tienen su grupo funcional, algún grupo funcional o su grupo funcional principal, eh, ocupando una posición diferente en cada isómero. Y los isómeros de función son los que tienen diferentes grupos funcionales. Aquí va a haber ejemplos. Por ejemplo, isómeros de cadena. Acá tenemos dos isómeros. ¿Y por qué son isómeros? Porque ambos, voy a sacar el lápiz, ambos siguen esta fórmula. Si contamos, ambos tienen 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, son isómeros, ¿ya? Porque están organizados de forma diferente, son moléculas diferentes si las ven, la de la izquierda con la de la derecha, pero tienen la misma fórmula. Entonces, ok, son isómeros. Ahora, ¿qué tipo de isómeros son? De cadena. ¿Por qué? Porque su cadena tiene diferentes formas, es lo único que cambia, ¿ya? Aquí no hay como grupos funcionales ni ninguna otra cosa. Estos son los isómeros más simples. Es como si se reordenara, ¿ya? Cambia la forma de la cadena y por eso se llaman isómeros de cadena. Ahora, un isómero de posición, aquí tenemos un alcohol, por ejemplo el 2-pentanol, ¿ya? Esto significa, esta es la notación que les decía, ¿se acuerdan que les dije que estos representaban los carbonos? Bueno, tenemos 5 átomos de carbono, que aparte tienen hidrógeno y qué sé yo, pero que en el carbono número 2 tienen el grupo alcohol, ¿ya? Y lo único que ocurre con este es que en vez de tenerlo en el átomo en el carbono número 2 lo tiene en el carbono número 3 y es 3-pentanol, ¿ya? Y si hacemos la fórmula química va a ser la misma, que tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y de oxígeno también, pero solo cambió la posición. Y eso es un isómero de posición, cuando el grupo funcional cambia de posición, ¿ya? Los nombres son bastante descriptivos, a decir verdad. Y luego tenemos los isómeros de función, que estos son más complejos porque, bueno, efectivamente tienen que tener la misma fórmula química, por eso son isómeros, pero eh, cambia el grupo funcional que tienen. Por ejemplo, con esta fórmula se puede formar esta molécula, que es un éter. ¿Se acuerdan? Éter son los que tienen un oxígeno al medio y cadenas, o bueno, el mínimo es uno, cadenas de carbono hacia los lados, ¿ya? Y aquí tenemos un alcohol, que son los que tienen un OH enlazado a algún carbono. Y si se dan cuenta, ambos tienen 2 carbonos, ambos tienen 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero la diferencia con el de posición, por ejemplo, es que el de posición seguía siendo alcohol, pero aquí cambia el grupo funcional. Aquí tenemos un éter y aquí tenemos un alcohol. Eso es un isómero de función, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos? Que los isómeros son los que tienen la misma fórmula, la misma cantidad de átomos de cada tipo, o sea, la misma cantidad de cada tipo de átomo, pero puede cambiar simplemente su estructura, o puede cambiar la posición de un grupo funcional, o el mismo grupo funcional puede cambiar, así como de éter cambió a alcohol, ¿ya? Esos son los isómeros estructurales, ¿ya? Acuérdense si hay dudas, pueden avisar por el chat. Y luego están los isómeros espaciales. Espaciales me confundí con esto de los geométricos, ¿ya? Pero espaciales es el otro tipo de isómeros.
Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere un isómero espacial? Bueno, presentan diferente orientación espacial. ¿Qué, qué significa esto? Antes lo que pasaba era que cambiaba el orden, ¿ya? Cambiaba el orden y había una cadena nueva, o cambiaba el orden y cambiaba de posición un grupo funcional, o cambiaba el orden y cambiaba el grupo funcional. Y por eso eran estructurales, cambiaba la estructura. Pero aquí, ¿qué ocurre? Vamos a ver el caso de la derecha primero. Déjenme mover el chat. Ya, vamos a ver el caso de la derecha primero. Estos son isómeros, ¿ya? Si contamos la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, son los mismos, ¿ya? Pero fíjense bien que si se dan cuenta, en el primer caso tenemos, vamos a ocupar como referencia el doble enlace. Tenemos del lado de abajo del doble enlace eh, los CH3, ¿ya? Del mismo lado, básicamente. Pero eh, en el caso de la derecha tenemos en lados opuestos eh, los, los H3, ¿ya? ¿Qué significa esto? No es ni una nueva cadena, no es nada especial, simplemente es la posición espacial que pueden tomar estos, esta parte de la molécula, ¿ya? ¿Cuándo pasa que, y a estas configuraciones se les puede llamar cis o trans, ¿ya? O sea, a ver, dentro de los isómeros espaciales están la isomería óptica y la geométrica, y en la geométrica, también llamada cis-trans, eh, ¿en qué se basa? Se basa en que cuando uno tiene un doble enlace, como que la molécula se fija. Me explico. Si es que uno tiene un enlace simple, imagínense, uno tiene, en vez de átomos, vamos a jugar con berlines. ¿Conocen los berlines? Esa, esa como factura le llaman en Argentina. Es como una cosa que se puede tomar en la once, esa bola de masa. Imagínense que los atravesamos con un palito chino, ¿ya? Que simboliza el enlace. Y aparte, estos berlines tienen otras moléculas por aquí, por acá, lo que quieran, ¿ya? Si es que solo hay un palito chino, los berlines pueden girar, ¿ya? No hay nada que evite que este berlín gire y que se muevan también estas moléculas cuando gire esto, ¿ya? Pero si es que tenemos un enlace doble, es decir, otro palito chino aquí, este berlín no podría girar sin que este gire, porque se rompería el berlín, ¿ya? Básicamente eso es lo que pasa con los átomos. Cuando tenemos un enlace doble o uno triple, no pueden rotar libremente los átomos, ¿ya? Este carbono, bueno, y este carbono no pueden rotar libremente. Entonces como que solo se podría girar toda la molécula al mismo tiempo. Es decir, estos dos grupos podrían estar los dos arriba si es que giráramos esta molécula, pero no podría cambiar libremente de posición. Y por eso es que es diferente a esta molécula, porque estos tampoco pueden cambiar de posición libremente, ¿ya? Es un ejemplo medio extraño, pero que ojalá hayan captado la idea. Pero la gracia es que cuando, cuando dos grupos están del mismo lado, se le llama cis, geometría cis se le llama. Y cuando los dos grupos están como de lados opuestos, se le llama trans, geometría trans. ¿Ok? Entonces, estos son isómeros, cis y trans. ¿Ok? Y lo que pasa, y lo que cambia es la posición espacial, por eso son isómeros espaciales. ¿Ya? Y esto del cis y trans al final existe cuando tenemos dobles enlaces, triples enlaces, o cuando tenemos formas cíclicas, porque estas formas cíclicas al final también cumplen el mismo objetivo que esto, como que estabilizan la molécula, ¿ya? No voy a entrar en detalle, pero eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de esta simbología del conito y de las rayitas?
Necesito saber si se acuerdan o no. Pongan por el chat o por micrófono. ¿Ya no se acuerdan? Muy bien. Lo que pasa es que las moléculas están en tres dimensiones, ¿cierto? Están en el mundo real. Pero para dibujarlas, para simbolizar como la posición que tienen, lo que hacemos es dibujar conitos y rayitas. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué puedo ocupar de ejemplo? Bueno, no sé. La cosa es que imaginemos que que este ciclopentano, son 5 carbonos, está en la hoja. Uf, me salió muy feo, pero está en la hoja, ¿ya? Esto es un pentágono. Eh, estos grupos metil pueden estar, no van a estar por un tema de estabilidad a la misma, como en el mismo plano. Van a estar seguramente más adelante, o sea, más hacia afuera de la pantalla o más hacia adentro de la pantalla. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos? Para eso sirven estos símbolos. Cuando ponemos un conito, significa que está hacia adelante, ¿ya? Es decir, este metil está cerca de ustedes, que están mirando la pantalla, ¿ok? Pero este está como hacia abajo, es decir, o hacia adentro de la pantalla, para que sepa. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, voy a limpiar un poco los dibujos porque si no se va a ver muy feo. En este caso están los dos hacia afuera de la pantalla, los dos metiles, ¿ya? Por ende es cis, que es equivalente a cuando estos dos estaban abajo. Y en este caso tenemos uno que está hacia afuera de la pantalla y otro que está hacia adentro de la pantalla. Entonces es trans, ¿ok? Es como si aquí en medio pusiéramos el ciclopentano. Y está uno arriba y otro abajo. Y aquí los dos arriba, ¿ok? Entonces estos son los isómeros cis-trans, ¿ok? O isomería geométrica también se le llama, ¿ya? Así que eso. Y esto es muy bueno explicarlo como en vida real para tener alguna maqueta o algo que también haga que lo ayude a imaginarse. Voy a ver si para la siguiente clase me consigo un monito que pueda mostrarles por cámara al menos, ¿ya? Pero bueno, entonces con los isómeros espaciales cambia la orientación en que están, los dos abajo o cruzados, y, y pueden ser cis o trans, ¿ya? Eso es en la isomería geométrica. Sin embargo, también está la isometría óptica. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando un compuesto tiene al menos un átomo de carbono asimétrico o quiral, es decir, un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes, pueden formarse dos variedades distintas llamadas estereoisómeros ópticos o enantiómeros. Lo voy a traducir al español. Primero que nada, necesitamos saber qué es un carbono asimétrico o quiral. Un carbono asimétrico o quiral, como aparece aquí, es cuando un carbono está enlazado con 4 sustituyentes diferentes. ¿Qué significa? ¿Es carbono quiral un carbono que está enlazado a 4 hidrógenos? La respuesta es no, porque la gracia es que sus 4 sustituyentes, es decir, los 4 átomos o moléculas a los que está enlazado, sean diferentes. Entonces, si tuviéramos un oxígeno acá, esto es oxígeno, ¿sería quiral? Tampoco, porque sigue teniendo tres iguales. Para que sea quiral, tiene que ser un carbono y acá tiene que tener, por ejemplo, otro carbono y una cadena rara, o solo este carbono y otras cosas. Aquí tiene que tener otra molécula, que se llama un oxígeno, que aparte tiene un OH, por ejemplo. Y aquí tiene que tener un nitrógeno, por ejemplo, con más cosas. Y aquí podría ser solo un H, por ejemplo. Y ahí eso significa que cada sustituyente es diferente, ¿ya? Y, y a este carbono lo podemos llamar carbono quiral, entonces, o asimétrico. Entonces, ¿de qué se trata la isomería óptica? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapo. Esto mismo.
cuando tenemos un carbono quiral, existen dos configuraciones posibles. Si se dan cuenta, necesito mucho de su imaginación en este momento, ¿ya? Imagínense que este R, que puede ser una cadena súper larga de carbonos, por ejemplo, o cualquier cosa, está hacia arriba. Esto está hacia un lado, esto está hacia el otro, y está el hidrógeno, ¿ya? Estas dos moléculas parecen muy iguales, de hecho parecen la misma. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia que hace que sean isómeros? Porque isómeros son los que tienen la misma fórmula, que eso sí se cumple, pero que tienen que tener algo diferente, que son diferentes moléculas al final. Bueno, si es que se las imaginan en 3D, intenten calzarlas. Suena medio extraño, pero intenten, por ejemplo, girar esta y como hacer que calce aquí, como que se acople. No van a poder, porque por ejemplo, si simplemente la giran como yo les dije, de este lado, para esta molécula, va a quedar el NH2 y de este lado quedaría el COOH. Entonces, como que no calzarían. Entonces, si intentan de moverla, me voy a conseguir un modelo para que lo podamos discutir la siguiente clase, ¿ya? Pero si intentan de moverla de cualquier manera para que calcen y demostrar que son la misma, no van a poder. ¿Por qué? Porque efectivamente al tener un carbono quiral hay como dos formas en que se pueden ordenar las moléculas. Y lo que se hace es que en general es como si tuviera un espejo aquí en medio, y al pasar eso, eh, no se puede calzar. Y un ejemplo es el de las manos, por ejemplo. Tú tienes tu mano derecha y tu mano izquierda, que tienen los mismos dedos al final, que es el equivalente a que tienen los mismos sustituyentes, y si las pones frente a frente, como que calzan bien, ¿ya? Que es como lo que está pasando ahora, es como si los viéramos a través de un espejo. Sin embargo, si ponen ahora ustedes en su casa sus dos manos con las palmas hacia abajo, y luego una encima de la otra, le quedan como los pulgares para lados diferentes, ¿cierto? Y como que no pueden hacer calzarlas bien si es que las dos están mirando como para el mismo lado. Ese es el concepto al final, ¿ya? Y eso es lo que hace que estas sean moléculas diferentes. Y ustedes dicen, ya, pero ¿qué importa? Bueno, importa mucho, porque hay moléculas, biomoléculas, por ejemplo, que, que solo podemos, creo que, si no me equivoco, hay un aminoácido en que solo una de estas dos formas es útil para nosotros y la otra no. Entonces, al final, puede, como que se ocupa solo esta forma y no la otra, y así. Al final, para las reacciones, importa demasiado cuál tipo de estereoisómero es esta molécula, ¿ya? Así que esos son los estereoisómeros. Es un poco complejo de pensarlo así y como con una diapositiva de PowerPoint, pero quédense como con lo de las manos, como con ese concepto, como que no pueden calzar en el espacio tridimensional, ¿ya? Pero tienen la misma fórmula, así que son isómeros, ¿ya? Esos son los isómeros ópticos. Y terminado con eso, vamos a hacer ejercicios, que ya es nuestra costumbre, ¿ok? Voy a dejar de compartir y vamos a hacer los ejercicios de la guía. Esperen. Ya, ¿pueden ver la guía de ejercicios? Sí, Bien, ya. Entonces vamos a partir con los ejercicios. ¿Queda alguna duda antes de que empecemos con los ejercicios? Si no, mientras hacemos los ejercicios, igual pueden ir preguntando. por ahora no, pero yo creo que a medida que avancemos con los ejercicios van a subir muchas. Ya, pero por eso es que teórico es medio difícil de ver todo esto, pero en lo práctico vamos a ver si se afirma, ¿ya? Bien. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes compuestos reacciona por sustitución? ¿Ya?
Acuérdense que al principio de la clase vimos los tipos de reacciones, ¿ya? Eran dos temas un poco diferentes los que vimos. Primero que nada, voy a hacer la traducción. Esta pregunta no me gustó mucho porque estaba como para confundir. Etileno se le llama normalmente al eteno, ¿ya? Es como el nombre común. Y acetileno se le llama al etino. Así que, bueno, hagan o sea, intenten pensar esto con estos nombres que los puede ayudar un poco más. Igual sé que acaban de ver la clase de química orgánica y quizás no manejan muy bien todavía los nombres y los grupos funcionales, ¿ya? Así que primero que nada, ¿ustedes creen que son capaces de dibujar estas cosas? Eso es una pregunta para que respondan, así que pongan por el chat o por micrófono. Sinceramente, profe, tal vez uno o dos, pero todos no. A ver, vamos todos juntos. El eteno, ¿cómo creen que es? Tenemos el prefijo et, ¿cierto? Y si se Ujú. acuerdan, met era un carbono, et, dos carbonos, prop, tres carbonos, but, cuatro carbonos, y luego empezaba penta, hexa, hepta, octa, ya que son varios, ya que es 5, 6, 7, 8 y así. Pero que son un poco más deducibles. Los nombres más raros son estos, ¿ya? Entonces, si tenemos un eteno, sabemos por et que vamos a tener dos carbonos. Entonces, el eteno, vamos a dibujarlo, sabemos que vamos a tener dos carbonos, ¿ya? Pero también sabemos que, por ejemplo, si hubiera sido etano, significa que sus enlaces son simples, ¿ya? Acuérdense que, esperen, que el sufijo ano, ¿sí? Termina en ano, no voy a censurar eso. Significa que hay solo enlaces simples, ¿ya? Simples. Eno significa que hay uno o más enlaces dobles, voy a poner un 2, y que ino significa que hay al menos un enlace triple, ¿ya? Entonces, como tenemos eteno, significa que hay un enlace doble entre carbonos, y eso solo puede ocurrir entre los únicos dos carbonos que tenemos. Entonces esto se vería así, y luego el paso final es como rellenar con hidrógenos, ¿ya? Para que se formen los cuatro enlaces de cada carbono. Entonces a este le faltarían dos hidrógenos. Por eso digo que química orgánica igual es un poco peludo, en el sentido en que tienen que dominar muy bien los nombres y los grupos funcionales, ¿ya? Y eso no es fácil, yo lo admito. No es que se lo estoy exigiendo así como así, pero hay que irlo practicando en conjunto. Al final. Este es el eteno, ya se los presento, ¿ok? Y es et porque son dos carbonos, eno porque hay un enlace doble, ¿ya? Ahora, etino, ¿cómo creen que es? Ese sí tienen que deducirlo ustedes mismos, yo sé que se la pueden. Sí, sería igual que que el eteno, pero con enlace triple al medio. Exactamente. Entonces tendríamos los carbonos, este lo voy a dibujar un poco más simple ya, porque lo voy a ahorrar. Triple enlace, y en vez de tener dos hidrógenos cada uno, para completar van a tener un hidrógeno cada uno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viendo estos dos, ¿cómo son? ¿Ustedes creen que reaccionan por sustitución? Si es que revisamos la materia, a ver, si es que pongo el PowerPoint, ustedes pueden verlo. Por ejemplo, aquí. ¿Ven el PowerPoint?
No. Oh. Eh, Ah, bueno, esperen un poco. ¿Y ahora lo ven? Tampoco, ¿cierto? exacto. Bien. Bueno, entonces les voy a leer lo que habíamos visto. En sustitución, veíamos que simplemente se cambiaba un átomo por el otro, ¿ya? ¿Se acuerdan? Se metía uno y se salía el otro. Pero no tenía nada que ver con la cantidad de enlaces y no hay rompimiento de enlaces pi. Entonces, lo que ocurre es que, ¿cómo se dice? El eteno y el etino no van a tender a hacer sustitución, ¿ya? Porque cuando hay enlaces triples y dobles no ocurre, no suele ocurrir sustitución, ¿ya? Voy a limpiar un poco la pizarra que está llena de cosas. Pero después tenemos el butilo, el 2-bromobutano y el 2-penteno. El butilo de verdad, cuando teníamos el sufijo hilo, significaba que era una ramificación. Es decir, como que tenemos nuestra rama principal y el hilo significaba que era algo de una ramificación. Y butilo, but es 4, significa que tenemos una rama con 4, 1, 2, 3, con 4 carbonos, ¿ya? Que bueno, puede tener diferentes formas. Pero si solo nos hablan del butilo, tampoco tiene sentido que reaccione por sustitución porque por sí mismo es como solo una ramificación. Así que no tiene sentido y tampoco es esta, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el 2-bromobutano? ¿Cómo dibujarían esto? Lo primero que tienen que captar es que dice butano. Ok, ¿y qué significa que sea butano? Bueno, but significa 4 y el sufijo ano significa que son puros enlaces simples. Entonces tenemos 4 carbonos, acuérdense que esto significa 4 carbonos, puros enlaces simples, pero nos dicen que en el 2 tenemos un átomo de bromo. Entonces, en el 2, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, en el 2, efectivamente, tenemos un átomo de bromo, ¿ya? ¿Y esto podrá reaccionar por sustitución? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿O no saben? También es válido. Se me fue la idea. Queríamos ver, está muy bien, queremos ver cuál de los compuestos puede reaccionar por sustitución. Y sabemos que la sustitución es cuando reemplazamos un átomo por otro, ¿ya? Entonces lo más normal es que primero necesitamos poder ver, poder imaginarnos estas moléculas. Entonces estamos en el paso de poder dibujarlas, ¿ya? Pero está bien, me gusta la sinceridad, no, no te preocupes por eso. Me gustaría saber también cómo están, si es que están captando o no la idea las otras estudiantes. Pero bueno, este es el 2-bromo. Uy, no, mentira. Aquí hay un carbono, sorry, con H3. Y aquí también hay un carbono con H3. ¿Ya? Este es un 2-bromobutano. ¿Ok? Y aquí sí puede ocurrir sustitución porque puede llegar un átomo X que se mete acá y al final esta molécula queda igual, pero en vez de con el bromo va a quedar con nuestro querido átomo X. ¿Ya? Y se va a liberar el bromo. Entonces al final esta era la correcta, porque era como la única molécula con enlaces simples entre medio y que tenía como un átomo reemplazable entre medio. ¿Ya? Era simplemente eso. Y bueno, el 2-penteno se ve básicamente así. ¿Qué significa esto? Que tenemos puros carbonos
y tenemos un doble enlace en el 2, perdón, lo dibujé mal. Aquí, ¿ya? Entonces, de verdad, no había nada que reemplazar para hacer la sustitución. Y por eso es que la correcta era la D, ¿ya? Yo sabía que quizás le complicaba un poco hacer esta clase, sobre todo porque acaban de tener la de química orgánica. Pero yo creo que quizás podemos hacer un taller de reforzamiento para química orgánica porque es un tema súper complejo y que hay que dominar bien, ¿ya? Pero vamos que se puede. El bromo se puede cambiar por otra molécula. Exacto. Esa es la razón por la que es la D, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la 2, que dice así. Y creo que solo vamos a alcanzar a ver la 2. Y luego les voy a dar un poquito de anuncio y se acaba la clase porque ya van a ser las 9, ¿ok? Y pueden ver los ejercicios. Les voy a subir la guía y ahí los podemos discutir. Pero bueno, veamos la 2. Los hidrocarburos insaturados reaccionan por el proceso de adición. Esto es debido al rompimiento de... Entonces, vamos traduciendo esta pregunta. Los hidrocarburos insaturados. ¿Qué son los hidrocarburos insaturados? Son puros carbonos y puros hidrógenos, pero que en algún lugar, o en varios lugares, tienen un enlace doble o triple. ¿Ya? Eso es un hidrocarburo insaturado. Entonces dice que esos reaccionan por el proceso de adición y esto es debido al rompimiento de... Y lo que nos tenemos que acordar para poder resolver esta es que si en la adición lo que hacíamos era que, por ejemplo, bueno, voy a poner de ejemplo el enlace triple. Tenemos un enlace triple, para los lados podemos tener cualquier cuestión, de verdad. Voy a poner R porque R simboliza lo que se nos ocurra, básicamente. Y, eh, ¿qué significaba la adición? Significaba que se nos iba uno de estos enlaces, ¿ya? Que voy a borrar. Uf, quería borrar solo uno. Se nos va un enlace y como teníamos un electrón cada uno, acá absorbíamos X e Y, ¿cierto? ¿Ya? Eso era la adición. Entonces, ¿cuál de estas alternativas creen que es la correcta? ¿Qué es lo que se rompe para que ocurra la adición? Muy bien, enlaces pi, ¿ya? Bien Alejandro. Porque los enlaces pi eran el doble enlace o el triple enlace, ¿ya? Doble enlace no estaba técnicamente mal, pero enlace pi engloba a los dos tipos de enlace, ¿ya? Así que súper bien. La correcta es la A. Y bueno, son las 8:58. Me gustaría quizás alcanzar... Nada, bueno. Es que no les quiero sacar más tiempo, de verdad. No quiero abusar de eso. Pero miren, les voy a subir esta guía, ¿ya? Ahora pasamos a la parte de anuncios finales. Alcanzamos a hacer hasta el ejercicio 2. Son como 7, aprox. No, son 9. Les voy a subir esta guía que incluso tiene la clave con las respuestas. eh, y les voy a subir la clase y les voy a subir el Power. Y eso. Y ustedes pueden revisarlo. Se los recomiendo bastante porque así pueden también practicar lo de química orgánica. Y si es que tienen cualquier duda, me, me, me mandan un WhatsApp por el grupo, etcétera. ¿Ya? Ah, pero, a ver, creo que tenía los anuncios aquí abajo. Le estoy compartiendo el Power, ¿cierto? Debería aparecer noticias. Ah, eso mismo. A ver, están viendo esto. Están viendo la sección que dice noticias, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, la siguiente semana, si no me equivoco, o la subsiguiente, vamos a tener un ensayo, ¿ya? Este ensayo es importante porque no va a ser mini ensayo, va a ser ensayo completo. Y aparte es el ensayo oficial
que liberó el DEMRE, ¿ya? Es decir, va a ser lo más parecido que van a encontrar a la PSU de este año, ¿ya? Que van a dar ustedes. Entonces, no es para ponerlos nerviosos, pero sí nos va a servir tanto a nosotros como para ustedes para que vean más o menos los tipos de preguntas, qué cosas se preguntan, qué cosas no, etcétera, ¿ya? Así que, justo por eso es importante repasar estos dos últimos temas que son súper grandes, ¿ya? Y bueno, aquí abajo les puse perseverancia porque eh, es de lo que requieren, se necesita esfuerzo continuo para ir aprendiendo estas materias nuevas que son un poco más complejas y para empezar a poder sacar resultados de este preu y de este proceso, ¿ya? Como que es un esfuerzo constante. Pero nada, eso sería la clase de hoy. Ya saben, cualquier pregunta eh, me pueden hablar siempre y